Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Apreciables hermanos, vamos a comenzar este curso sobre demonología católica. Y en este primer tema vamos a abordar el contenido titulado ¿Quién es el diablo? La Iglesia enseña que al principio los demonios, los diablos eran ángeles buenos, creados por Dios, pero que por sí mismos, por su libre e irrevocable decisión, se transformaron en malvados, perversos, rebelándose y rechazando el plan de Dios y a Dios mismo. El demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, condenado eternamente a causa de su soberbia, egoísmo y desobediencia. Y no es que Dios lo haya condenado, Él se condenó a sí mismo al rechazar el plan que Dios le ofreció, aquello que dice en el catecismo tradicional de la Iglesia, que Dios puso una prueba para que una vez que la superara, pudiera ver a Dios como es. Solamente escuchaba su voz y veía una luminosidad y sabía que era Dios, lo intuía, pero no lo podía ver. Y esa prueba, el maligno no fue capaz de aprobarla porque tuvo envidia por su soberbia, por su desobediencia, y por eso él se autocondenó para siempre, para vivir alejado de Dios, del amor, de la alegría, de la capacidad de relacionarse constructivamente, viviendo en la gloria de Dios. Dios le quería compartir su presencia, pero él la rechazó. En adelante no amará más, en adelante odiará. Y en la medida en la cual rechazó el amor, la gracia, la bondad y el plan de Dios, con esa misma intensidad vivirá y con esa misma intensidad se deformará su esencia, también su capacidad afectiva, psicológica y su voluntad. Hablamos, por lo tanto, de una deformación moral, dado que no son seres con un cuerpo material. Su deformación es moral y por lo mismo serán incapaces de elegir a Dios, a quienes ellos mismos han rechazado y de quien se han apartado eternamente. Es un ser espiritual de naturaleza angélica, como lo hemos dicho, y él pretende hacer su propia voluntad y existir al margen de Dios, realizando su proyecto de vida personal, pero está vencido por Cristo en la cruz, por su resurrección, ascensión al Padre, el envío del Espíritu Santo, la intercesión de la Santísima Virgen María, los ángeles y los santos, que son la Iglesia triunfante. El Evangelio de Juan llama al diablo Satanás, el príncipe de este mundo, en el capítulo 12, versículo 31. El diablo peca desde el principio, nos dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo 8, y se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Se rebeló contra Dios. Non serviant, no te serviré. El objetivo de la existencia de los demonios es hacer caer al hombre en el pecado, tentarlo y llevarlo al infierno. La actuación de Satanás es un misterio de iniquidad, misterio iniquitatis, con el cual pretende intimidar al hombre, hacerse pasar por desapercibido o hacerse pasar como aquel que no existe, que no vive, que no está entre nosotros, o presentar como natural su presencia y la conducta equívoca de su plan de destrucción, confusión, mentira y maldad. Las experiencias del mal y del sufrimiento
de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena noticia, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación de abandonar la verdad por la mentira y el mal, engañados por la perversidad y la astucia del ángel caído. Eso significa demonio, ángel caído. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 164, 272 y 309. Hace creer al hombre que no existe. De esa forma obtiene éxitos importantes. La humanidad pierde el sentido del pecado. De hecho, el pecado se está haciendo natural, se ha naturalizado, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, de tal forma que la idea del aborto y el divorcio sean una conquista de la civilización moderna, entre comillas, y no de un pecado mortal. Porque se supondría que la civilización moderna auténticamente tendría que llevar al hombre al amor, a la comprensión, a la solidaridad, a la humanización del mundo, una humanización centrada en el Dios hecho hombre, en Jesucristo. El diablo se esconde detrás de prácticas como el ocultismo, la magia, aprovechándose de nuestra curiosidad. Quien quiera conocer su futuro o hablar con los muertos, espiritismo o necromancia, por ejemplo, se encuentra con el demonio sin quererlo, porque esos son sus terrenos, lo oculto. Peligrosas son las prácticas orientales como el yoga, el reiki, la creencia en la reencarnación. El mundo entero yace bajo el poder del maligno, dice el apóstol San Pablo en su primera carta en el capítulo 5, versículo 19. Y el profeta Oseas dice: mi pueblo se pierde a causa de la ignorancia, a causa de que no saben, en el capítulo 2, versículo 4. No hay quien les enseñe. No se quiere hablar del diablo por miedo o porque estamos ante un mundo racionalista y tecnológico donde esos temas han quedado rezagados, son temas del pasado, son temas para personas ignorantes, lo cual es un error. Definitivamente que un paso previo a la conversión cristiana es la renuncia a Satanás y sus obras, puesto que no se puede servir a dos amos y menos estando tan extremos, puesto que mientras uno, Dios, es el amor eterno, el Dios único, vivo y verdadero, el bien por excelencia, el amor. El otro es el mal en todas sus manifestaciones, el odio, la mentira, la oscuridad. Desde los primeros siglos de la Iglesia, como parte integrante del rito del bautismo y de la conversión, se tiene la renuncia a Satanás y sus obras como una práctica común. Andar caminando en las obras y los terrenos de Satanás son pecado contra el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Obras de Satanás son toda práctica o actividad de idolatría, ocultismo, superstición, así como libros y objetos usados en este contexto, amuletos, talismanes, etcétera, piedras, caracoles. Pecados muy graves contra el primer mandamiento y a veces contra el segundo. Satanás o Satán aparece 18 veces en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo Testamento. Diablo 36 veces en el Nuevo Testamento. Demonio 21 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos términos equivalentes a demonio como Seirim o Lilith. En el Nuevo Testamento aparecen más veces los demonios. Cuando hablamos de satanismo, nos referimos a personas, grupos o movimientos que de manera aislada o estructurada, en mayor o menor grado, con una cierta organización, practican algún tipo de culto, por ejemplo, adoración, veneración, evocación, al que se refiere la Biblia como demonio, diablo o Satanás. Satán es la encarnación suprema del mal.
es perverso, es una entidad suprasensible. El satanismo exalta el primado del individualismo, del odio, de la desobediencia, de no reconocer ninguna autoridad. Estamos ante una crisis de relaciones interpersonales que ahoga nuestra sociedad. La elección satánica es el grito de ayuda desesperado que el hombre lanza para ver quién le tiende la mano solidariamente. Sátana procede del latín, en el griego diabolos, que significa el que divide, verbo dia y baló, que es oposición, enfrentamiento, en arameo hashatán, que es el adversario, el enemigo, el acusador, en árabe haichatán, que es serpiente, espía errante de Dios sobre la tierra. En los números aparece Shatán, adversario, oponente, acusador. Así lo encontramos en el Salmo 109, en el versículo 6, y en el profeta Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1. Satán incita al pecado y por lo mismo significa el adversario de Dios y del hombre. Es sinónimo de perdición, destrucción, malicia. Así lo leemos en Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1 y en Job capítulo 1 versículos 6 al 9 y 12. Y en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 10 versículo 18, ahí se lee: vi a Lucifer caer del cielo. También orienta, porque es la primera actividad o forma de actuar en la tierra en relación con el hombre mediante la tentación. Del tema de las tentaciones encontramos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 12 al 13, en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, en Lucas capítulos 4, versículo 1 al 13. Pero no hay que temer, porque las tentaciones las tendremos siempre y no todas proceden del demonio. Muchas proceden del mundo, de personas como nosotros, con escasa formación humana, valores, y también con escasa formación religiosa, virtudes. Y otras proceden del mundo y de la carne, por lo que la última determinación la tiene cada uno de nosotros, porque somos seres creados por Dios con inteligencia, con conciencia moral y con libertad. Por lo tanto, no estamos determinados a hacer el mal. Estamos llamados, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, al bien, al amor, a la verdad, a la luz, a la fe, a la esperanza, que son estas tres últimas virtudes teologales que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Encontramos el tema de los exorcismos también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 22 al 27, que es la acción preternatural del maligno cuando uno o más demonios entran en cuerpos humanos, pero nunca en el alma. También en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 30 y en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. El primer libro de los Macabeos en el capítulo 1, versículo 33 nos habla del diabolos, adversario, enemigo, acusador, calumniador. Y en Isaías 14, 12 al 14 y en Ezequiel 28, 12 al 19, ahí se narra la caída de Lucifer. Tres figuras encontramos también en la Sagrada Escritura. La bestia del Apocalipsis no es el diablo, en principio. Estas tres figuras que encontramos son el anticristo, que es un hombre, que este tema lo pueden encontrar más desarrollado en este canal de YouTube. Así se titula, el anticristo. El anticristo entonces es un hombre. La bestia es un poder político, una gran nación que lleva la guerra a los confines de la tierra. Y el dragón o serpiente es el diablo. La bestia del Apocalipsis no es el diablo. El anticristo es la cabeza de la bestia, lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Satán es el más maligno de todos los demonios, sembrador de odio, guerra y muerte.
Lucifer se hizo el más perverso de todos. Es luz superior en naturaleza, obra maestra de Dios, pero se perdió, desobedeció, tuvo envidia y fue soberbio. Diablo fue sello de la perfección, un querubín consagrado como protector, sabio y bello. Aparenta no temer a Dios, pero le teme. Todos ellos son monstruos, bestias salvajes, seres malignos, dignos de temor, seres de los que hay que alejarse, de los que no hay que tener trato con ellos ni acercarse a dialogar, como bien dice el Papa Francisco. Un espíritu angélico solo puede hacer la guerra de un modo intelectual, dado que no tiene cuerpo material como nosotros. Son espíritus puros. Nosotros somos espíritus encarnados, como dice San Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza. Así realizan la tentación, infundiendo en nosotros especies inteligibles, frases, ideas, imágenes, recuerdos, pensamientos, pero no puede introducirse en nuestra voluntad. No pueden forzarnos, somos libres. Y ese es el segundo don más grande que hemos recibido de Dios después de la vida. Y nos asemeja a Él, a Dios. Las tentaciones del maligno son sin causa razonable, muy intensas y persistentes, pero con la oración y con la gracia de Dios podemos vencerles. El ojo es símbolo del conocimiento. A ellos nada les conmueve. Siembran pecado, odio y guerra, destrucción. Ni con el conocimiento, ni por la fuerza se les puede dominar. Viven en la multitud de la gente, son cazadores de almas. No se puede hacer pacto con él, porque son mentirosos, y lo único que pretenden es perder y destruir al hombre, apartarlo de Dios, haciéndole creer que Dios no se preocupa por él y que no le interesamos a Dios, que Él nos ha abandonado. Son seres bestiales que solo buscan perder a los seres humanos sin distinción. Su inteligencia y voluntad están deformadas, obscurecidas. No hay luz, no hay verdad, porque no hay gracia. No hay conversión, porque la conversión es el llamado que Dios nos hace. En ellos ya no, porque su situación quedó fijada a partir de la última gracia que Dios les dio para su conversión. Al rechazarla, rechazaron toda posibilidad de nuevo llamado y por lo tanto de una nueva gracia. La voluntad impuso a la inteligencia su decisión. Se aferraron en el mal, en rechazar a Dios, y así se fijó para siempre su voluntad. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación para decir por qué se habían alejado de Dios. Soledad interior en la que se encontrará por los siglos de los siglos, sin que haya un cambio. Existe en ellos odio hacia sí mismos, hacia sí mismo y hacia Dios, hacia toda la naturaleza humana, sufrimiento. Los más deformes sufren más. La deformación viene en base al rechazo, al amor incondicional de Dios, a su voluntad y a su proyecto, a su plan que tenía para ellos. Deformación de su estado original, que es amor y obediencia a Dios. Para eso fueron y por eso fueron creados. La mujer, sin embargo, ha aplastado su cabeza. La Virgen María, cuya imagen también se refleja en la iglesia, nos combaten donde nos hallan más débiles y necesitados para nuestra salvación eterna. Por allí nos combate y procura tomarnos, sorprendernos, nos observa mucho tiempo, nos analiza y descubre nuestras zonas frágiles para atacarnos por ahí. Es importante saber porque el buen conocimiento del mal nos conduce a Dios, al bien, y el mal conocimiento del bien nos puede conducir al mal. Un conocimiento deformado del bien aleja de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, espero que esta breve reflexión y catequesis acerca de quién es el diablo
nos logre su propósito, que es ayudarnos a conocer esta realidad de estos seres que existen, que son perversos y con los cuales es muy probable que nos enfrentamos varias veces al día. Que la gracia de Dios, que los sacramentos, que la oración, que el bien que hagamos nos ayude a estar unidos a Cristo para, con la ayuda de Él y de la Santísima Virgen María, sobreponernos y vencer todas las acechanzas y las tentaciones que nos ofrezca el maligno. Así sea. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.